Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema del control por modo corriente. Vamos a revisar este punto del control en modo corriente, el punto 4.6. Entonces, en las notas que ustedes por ahí ya tienen, que ya recibieron por correo electrónico, básicamente tienen esta lámina que está solamente con los subtemas. Entonces tenemos el 4.6.1, 6.2 y el 4.6.3. Por ahí también les envié unas láminas en color amarillo que van siguiendo básicamente esos tres puntos, ¿verdad? El que se refiere al modelo del switch es el 461, que por ahí tienen ustedes en esta gráfica. Esta gráfica básicamente muestra el modelo del switch que ya vimos en el modelado del convertidor para modo voltaje. Entonces, si recuerdan, tenemos las tres terminales de ese modelo: la terminal activa, la terminal pasiva y la terminal común, ¿verdad? Común para estos dos terminales. Entonces, el modelo ya simplificado al que llegamos en aquella ocasión representaba un transformador con esta relación de 1 y D, una fuente de voltaje dada por estos términos, el voltaje entre VAP sobre el ciclo de trabajo en estado estable, y multiplica el ciclo de trabajo en pequeña señal, ¿verdad? O en la perturbación que le agregamos. Y por otro lado hay una fuente de corriente que va de la terminal A a la terminal P y está representada por esta fuente de corriente dada por estas variables, ¿verdad? La corriente que circula en la terminal común multiplica al ciclo de trabajo en pequeña señal. Entonces, este modelo lo vamos a emplear dentro de lo que es el modelo del modo de control por corriente. En el siguiente punto representa, como ahí lo tienen ustedes, el ciclo de trabajo en modo voltaje, que es básicamente esto que tenemos aquí en esta lámina. Este ciclo de trabajo en modo voltaje es el que ya representamos nosotros como la función de transferencia del modulador. Entonces, por esa razón aquí viene como FM, que es una función o es una ganancia, ¿verdad? Que aquí la definimos como la ganancia o función de transferencia del modulador. Es el modelo en pequeña señal que vamos a utilizar para el modo de operación en modo corriente. Y eso representaba básicamente la relación del ciclo de trabajo contra la señal de voltaje del control, ¿verdad? Y esta señal básicamente no es más que una función de transferencia dada por estos términos. El término SE, que no es más que una pendiente, de ahí viene la S de slope o pendiente, que representa la pendiente de la rampa de diente de sierra, la que ya hemos venido comentando en temas pasados. Entonces es una pendiente externa, ¿verdad? Que va a generar el mismo circuito PWM o algún circuito analógico que vamos a utilizar para crear esa pendiente. Entonces esta FDM del modulador lleva en el denominador la pendiente y lleva también el ciclo de trabajo, o si lo queremos ver de otra manera, pues es la frecuencia de conmutación. Luego viene el siguiente punto, el 463, que nos indica cómo es el modo de control por voltaje, que básicamente es la comparación de un voltaje de control que nos entrega el compensador comparado contra una señal de diente de sierra, la cual precisamente aquí tiene esa pendiente, la pendiente SE, una pendiente externa. Y esa pendiente se está repitiendo cada ciclo de trabajo definido como la TDS, o TS mejor dicho. Y el comparador nos entrega finalmente el ciclo de trabajo, ¿verdad? Por esa razón el ciclo de trabajo pues no es más que la relación o la señal del emulador. La ganancia es el ciclo de trabajo con respecto a la señal de control.
Y esa función del modulador o ganancia es esa relación entre estas dos cantidades, ¿verdad? Aquí visto como en pequeña señal. Y esto no representa más que una ganancia simple que nos da el modulador con el control en un solo lazo, ¿verdad? Que era el control para modo voltaje. Enseguida viene por ahí en sus notas el punto 4.7 que representa el modulador para el modo corriente. Y ese modulador está representado por este diagrama en el cual contiene un amplificador que es el modulador o el comparador, al cual llegan 3 señales. Entonces ahora estamos agregando una señal de sensado, que es la señal rampa que nos da la corriente. Y esta es la señal rampa externa, que es la diente de sierra, que estamos comparando contra la señal de control. Entonces, en el modo corriente, estamos agregando mi rampa de sensado externa, dada por esta pendiente S de N. Y con ello estamos generando el ciclo de trabajo de mi control en modo corriente. Entonces, básicamente en ese diagrama lo que hacemos es que la señal de la rampa de la corriente sensada se está sumando, por decirlo así, ¿verdad? Se está sumando con una rampa de diente de sierra. Esta suma se compara con la señal de control, básicamente. Y enseguida viene la ganancia del modulador, que ahora, como lo habíamos visto anteriormente, ahora lo que se hace es agregar precisamente a esa ganancia del modulador. Este es el punto 471. Le agregamos la pendiente de sensado sumada a la rampa externa, ¿verdad? Y esto multiplica en este denominador al periodo. Entonces, aquí realizando alguna simplificación, se define una pendiente de control, que no es más que la suma de esta unidad más la relación entre la rampa externa contra la rampa de sensado. Y esta se simplifica en esta ecuación para la ganancia del modulador, que sería 1 sobre este producto de estas 3 cantidades, donde interviene esta pendiente, la pendiente sensado y el periodo. Entonces, Sn no es más que la pendiente en el estado de encendido de la forma de onda de la corriente que estamos sensando, que generalmente se sensa el tiempo de encendido ya sea del elemento inductor o el tiempo de encendido que va a tener en este caso el interruptor, que podemos tomar también la corriente del interruptor para manejar esta pendiente. Un diagrama bloques de esta señal de modo corriente, en algunos libros se le conoce también como el modo de corriente programado, porque se está programando la corriente, en qué punto vamos a hacer el control sobre este modo. Entonces, el diagrama aquí simplificado es un diagrama funcional de lo que representa el control por modo corriente y contiene básicamente las ganancias, las señales en pequeña señal del sistema y las corrientes. Entonces tenemos ya la señal del modulador que produce el ciclo de trabajo y van a existir 2 ganancias, FD y FV, que representan las ganancias para el encendido y la ganancia para el apagado. Entonces una ganancia, vamos a decir, una es la BD, es una ganancia en directa, que está sensando prácticamente el voltaje de entrada, aquí como una perturbación en pequeña señal, que multiplica esa ganancia y se está sumando en este punto con las demás ganancias, que sería la FV, donde la FV está sensando
pues una señal del voltaje de salida en pequeña señal. Se multiplica acá por esa ganancia y aquí se está sumando. Y por otro lado, las corrientes que tenemos también en el sistema, vamos a tener una corriente la IC del control, que se toma como referencia y se compara contra la señal real de la corriente del inductor. Entonces una pequeña señal de esa corriente es la que se compara y la introducimos en este punto suma. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas se tiene un diagrama un poco más completo de lo que representa toda la configuración del sistema de control por modo voltaje y modo corriente. Entonces aquí vemos que en este bloque representa la función de transferencia TPDS, que ya la conocemos, es la función de transferencia del sistema de potencia, que incluye el filtro de salida. Entonces tenemos a la salida el voltaje, vamos a tener censando una corriente, esa es la corriente que vamos a censar, y la vamos a censar a través de una resistencia RI de censado, que esa resistencia al multiplicarse por la corriente pues nos representa un voltaje censado, y ese voltaje lo multiplicamos por una señal de retroalimentación de corriente a través de esta función de transferencia HDEDS. Y esa señal, este voltaje, lo comparamos contra mi señal de control, el voltaje BC, y finalmente pues de aquí tomamos esta referencia, y esta comparación nos da un error, que ese error representa básicamente una señal representativa de la corriente que yo estoy censando, pero aquí ya vista como voltaje, y esas se suman en este punto suma para que me produzca aquí la señal del ciclo de trabajo a través de la ganancia del modulador. Entonces las ganancias FD y FV se conocen como ganancias feed forward, porque son señales que están tomándose en cuenta desde la entrada de voltaje por un lado, y la otra la señal de salida, ¿verdad? Del voltaje de salida. Entonces estas ganancias lo que hacen es aquí modelar la dependencia que tiene el rizo de corriente en el tiempo T on y en el tiempo T off. El rizo de corriente se ve afectado básicamente por el voltaje que aplicamos al inductor L durante el tiempo de encendido, y así como también durante el tiempo de apagado del circuito. Entonces los valores que toman las ganancias van a estar dadas por estas expresiones. La ganancia de FD lo representa esta expresión, y la ganancia de V pues nos lo da también esta otra expresión. La ganancia del modulador, pues esa ya la vimos, representa aquí la suma de dos pendientes, la pendiente censado y la pendiente externa, que multiplican el ciclo de trabajo. Y sobre este producto, el inverso es la ganancia de nuestro modulador. La función HDS, que es la que retroalimenta por acá al censado de la corriente que pasa por la resistencia, se convierte en un voltaje y se multiplica por esta función de transferencia. Esa función de transferencia va a estar dada por esta expresión, que es básicamente una ecuación de segundo orden. Entonces ahí se representa el QS, el QZ, y la omega n, que es la frecuencia natural en radianes. Y esa frecuencia natural está dada del valor de pi sobre el periodo. Y la QZ es
el valor de 2 sobre pi y este valor es negativo. Para ver un ejemplo, tenemos ahí en sus láminas, deben tener esta lámina del punto 474, que es un ejemplo de un convertidor reductor. Entonces, modelando el convertidor y con los datos que nos da, se modela el switch y se integra al convertidor reductor. Entonces este convertidor está modelado con los siguientes datos: un voltaje de entrada de 11 volts, un voltaje de salida de 5, el inductor y el capacitor de 37.5 microhenrios y 400 microfaradios respectivamente, con una resistencia de carga de 1 ohm. Ahí se toma en cuenta también una resistencia RC, que esta viene a ser la resistencia equivalente serie del capacitor. Entonces esta RC es la resistencia que está en serie con el capacitor, es una ESR de 14 miliohms. La resistencia de censado de la corriente en 0.33 ohms y un periodo de 20 microsegundos, ¿verdad? Que esos 20 microsegundos pues representan por ahí, creo que 50, ¿verdad? 50 kilohertz. Déjenme ver. Que son 20 microsegundos, representa 50 kilohertz, ¿verdad? De esta frecuencia. Esta sería 50 por 10 a las 3 Hz. Entonces nuestro circuito, básicamente, que ahí tienen ustedes ya las láminas de este ejercicio, es que este es el diagrama básico del convertidor reductor, sus parámetros, la resistencia RC del capacitor. Entonces, al llevar este convertidor reductor a modelarlo, integramos el modelo del switch dentro de este convertidor. Entonces lo que hacemos es simplemente trasladar, ¿verdad? Esta sería mi terminal activa, donde voy a conectar el modelo del switch. Esta sería la terminal común. Y por otro lado, la terminal del diodo es lo que para nosotros representa la terminal pasiva, ¿verdad? Entonces, ya conociendo el modelo del switch, lo integramos dentro del convertidor reductor y nos queda de esta manera, ¿verdad? Aquí estamos agregando la resistencia equivalente, ¿verdad?, del modelo del switch, que no es más que el paralelo, ¿verdad?, que tenemos por acá de la resistencia de carga y la resistencia equivalente serie del capacitor. Entonces, cuando esto es prácticamente despreciable, pues muchas veces este término aquí desaparece, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a modelar tomando en cuenta que tenemos valores aquí de RC y de R0 conocidos. Entonces, integramos el modelo del switch, se modela, el voltaje de entrada se coloca en cortocircuito para poder hacer el modelado. Y aquí tenemos la salida, ¿verdad?, donde la corriente aquí también se pone en corto en la salida. De tal manera que lo que estamos buscando es, en realidad aquí debiera estar, no este modelo debiera ser, de esta manera lo voy a revisar, ¿verdad? Debe ser una fuente de corriente, no un corto. Entonces, censamos la corriente del inductor a través de la red de retroalimentación, que sería la R de censado de corriente, la función de transferencia externa para esta
este sensor de la corriente. El voltaje de control, aquí lo estoy comparando contra esta señal. Y estas dos señales lo que me producen es un voltaje con el cual yo voy a controlar el ciclo de trabajo a través de la ganancia del modulador. Y ya con esto, esta señal, en pequeña señal del ciclo de trabajo, me controla precisamente el modelo del switch. Entonces prácticamente la idea es esa, ¿verdad? De modelarlo con el modelo del switch e integrar los parámetros que lleva por ahí la señal del modelo. Los parámetros en pequeña señal de este modelo se calculan y del modelo de corriente se calculan a partir de los datos conocidos. Entonces la corriente en el terminal común pues es la corriente que circula aquí, ¿verdad? Y esa corriente nos dice que los datos pues lo calculamos de B0 y de la resistencia de salida. Entonces eso nos da una corriente de 5 amperes en la carga o en la terminal común. El voltaje de VAP no es más que el voltaje de alimentación. Entonces este voltaje que vamos a tener aquí entre la terminal activa y la pasiva son el voltaje con el que alimentamos y es el de 11 volts. Como es un reductor, el ciclo de trabajo no es más que salida entre entrada. Entonces aquí sería un ciclo de trabajo del 45%. FD y FV, que son las ganancias feed forward, se determinan con los datos conocidos y nos concluye en una FD de 0.0614 con un signo negativo y FV en 0.0266. Y eso pues lo calculamos con las expresiones que por aquí ya habíamos definido, ¿verdad? Entonces con estos datos que tenemos de esas dos expresiones determinamos las ganancias que vamos a tener. Estas dos expresiones pues hay que derivarlas, ¿verdad? De acuerdo a la teoría del modelo de control por corriente y se llegan a esas expresiones. Entonces finalmente utilizando los parámetros del circuito se puede implementar el modelo en pequeña señal de la figura anterior, ¿verdad? De esta figura que acabamos de revisar, y se puede modelar y simular en PSpice, en PSIM, o seguramente pues también podemos hacerlo en Plex, ¿verdad? Que es lo que ustedes están utilizando. El blog de muestreo de la aproximación de segundo orden de esta función de transferencia se puede implementar a través de un arreglo de un operacional de una manera simple, ¿verdad? Básica. Y eso se puede hacer a través de estos simuladores, ¿verdad? Para simular la parte del modelo por corriente. Entonces, hasta ahí sería este video. Voy a preparar el siguiente, que es básicamente un ejemplo que vamos a seguir del libro de problemas de electrónica y potencia de Barrado. No sé si lo hayan ese libro conseguido ustedes, que les recomendaba buscarlo ya sea por internet o en la librería Gombi, la que está en Fashion Mall. En algún momento esa librería tenía ese libro de problemas de electrónica y potencia de autor Barrado. Entonces vamos a ver ese ejemplo en el siguiente video.